El doctor Mario Amoretti Pachas, profesor principal, por supuesto, de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para hablar justamente de este tema, Omar, que veníamos arrastrando ya desde diciembre del año pasado sobre el bloqueo de las vías, de carreteras y demás. Hay posiciones a favores y en contra, pero lo cierto, y aquí nos vamos a ceñir a lo que dice el Código Penal, para aquellos que causan disturbios, bloquean carreteras y destruyen la propiedad privada. Hemos visto ataques a aeropuertos, a empresas y demás. Doctora Moretti, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Luz y Omar. A ver, en principio, ¿qué es lo que señala el Código Penal respecto a estos comportamientos, a estas acciones, disturbios, bloqueo de carreteras, destrucción de la propiedad privada? Mire, en cuanto a los bloqueos de carreteras, se considera ahora como delito de extorsión, ya hace varios años que se modificó la ley, en el sentido de que si de una u otra forma, sin que se utilice artefactos explosivos, sin que se utilice material inflamable, esto es considerado como delito de extorsión y la pena va hasta 15 años. Lamentablemente hemos visto que en Ica se les ha denunciado por obstrucción a la vía de comunicación y allí la pena va hasta 8 años, cuando existe una norma expresa en el Código Penal que es delito de extorsión. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema? Porque, a ver, ya saliendo de los 2 meses de protesta que hemos vivido, las vías en este país se bloquean todo el tiempo. Cada vez que, a ver, justa o injustamente una población quiere algo, bloquea una vía y no pasa absolutamente nada. Claro, y ahí vemos que cuántas personas han fallecido por falta de atención médica, porque los bloqueadores de carreteras no permiten que sigan su camino las ambulancias, por ejemplo, el apedramiento a ambulancias. Esta situación es bastante grave porque allí ya hay otro delito. Y hay que tomar en consideración que cuando una persona comete hechos delictivos de maneras independientes, estas penas se suman. Y tranquilamente puede ir hasta 20, 30 años a la cárcel. Ahora, ¿por qué no se hace? Sí. Doctor, en su informe que planteó esta semana el Consejo para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, donde le da 60 días al gobierno peruano para que explique, acuñan este término o manifiestan su preocupación por este término del terruqueo. Y es importante entender esto en términos legales y conceptuales, porque claro, se terruquea, se acusa de terrorismo en medio de estas protestas, pero ¿cuál es el delito de terrorismo? ¿Cómo está tipificado en nuestro Código Penal? Es una ley especial, la ley antiterrorista, que se dio con Fujimori en el año 92 y sigue vigente. Esta ley, en su artículo 2, señala que aquel que infunde terror, infunde zozobra en una parte o en toda una población y utiliza medios catastróficos como bombardas, como artefactos pirotécnicos, e inclusive las Naciones Unidas ha definido como terrorismo la toma de aeropuertos. Y hemos visto cómo se han producido estos actos en Arequipa y Juliaca. Y eso es terrorismo, porque no es que uno trate de terruquearlos, sino simple y llanamente aplicar la ley. Si expresamente el artículo 2 de la ley antiterrorista señala y define quiénes son considerados como terrorismo, y vemos nosotros cómo no de ahora se utiliza bombardas, artefactos Claro, pirotécnicos. pero la ley no puede escapar tampoco a los contextos y a la evolución histórica, ¿no? Y en el concepto de muchas personas, cuando hablamos de terroristas, pues nos remitimos necesariamente, por lo que hemos vivido a los años 80 y a Sendero Luminoso y al MRTA. Y entonces sí habría que hacer una gran diferencia, porque no es lo mismo. Ah, por supuesto. Por eso le digo, el bloqueo de carreteras es una cosa. Pero si se utiliza artefactos explosivos, artefactos pirotécnicos o bombardas para atacar a la policía o bloquear una carretera, ahí estamos. No digo que todos los que están en este bloqueo son terroristas, sino que hay infiltrados terroristas. E inclusive en un informe a raíz de la muerte de Inti y Brian, para terminar, el Ministerio del Interior sostuvo de que la policía no utiliza las armas artesanales, pero, lo dice así, uno de los policías pudo hacerlo de manera individual.
si no hay uso de armas artesanales por parte de la policía, y lo que es más grave, concluye de que se llevaron por instigadores de la barra brava de Alianza Lima. Igualmente ha pasado en esta oportunidad. Entonces se contrata prácticamente a delincuentes para llevar y perpetrar estos actos. Lo que requiere entonces, doctor, que haya un análisis un poco más individual, ¿no? Caso por caso. Usted mencionaba el tema de los aeropuertos y que está calificado como terrorismo. Sí. ¿Cuál es la pena ahí en ese caso? Hasta no menor de 20 años. ¿Y en estos momentos hay ya personas condenadas por esto? No, nada, ninguna. Ninguno. Ni detenidos. Y eso es lo que llama la atención. Y no es que uno, porque soy uno de los que ha preconizado de que hay terroristas infiltrados, y no es que uno trate de terruquear, sino definamos la ley, y eso es lo que siempre he dicho, hagamos docencia a la ley respecto a qué es lo que significa un delito de terrorismo, qué es lo que significa un bloqueo de carreteras, de tal manera de que hay una marcha de protesta. Todo el mundo, la Constitución permite la protesta, pero todo tiene su límite. El derecho de los que van a protestar termina desde el momento que yo tengo el derecho también de transitar libremente. Sí, claro, o sea, se entiende que una persona que bloquea una carretera o que intenta tomar un aeropuerto, es un delincuente, no cabe ninguna duda, pero el problema ya es con la tipificación o con el entendido de los conceptos, porque la palabra terrorista tiene una carga muy significativa en nuestro país por lo que vivimos justamente con Sendero Luminoso y el MRTA, entonces sí genera preocupación tratar de comparar actos que hemos visto con lo que vivimos en los años 80. Claro, pero por eso lo digo, ahí no todos los protestantes son terroristas. Pero claro, no es el mismo contexto histórico, no es un movimiento ideológico. Si esa definición y el Código de la Constitución señala que la ley penal tiene que ser espesa e inequívoca, y si la ley antiterrorista define en la forma como lo estoy manifestando, pues hay que aplicar la ley. No podemos nosotros... Todas estas personas serían, digamos, procesadas por este delito. Para mí sí. Los que utilizan artefactos inflamables. Bueno, doctor, permítame hacerle otra pregunta sobre el tema del expresidente Pedro Castillo. Ayer se suspendió la sesión, un tema ahí con los abogados. ¿El futuro del expresidente está echado por lo que usted ve? La Fiscalía está pidiendo 36 meses de prisión preventiva. Ya él tiene una prisión preventiva de 18 meses, pero por todos los indicios que hay en su contra, ¿la suerte está echada para Pedro Castillo? Por supuesto, hay los elementos de convicción que llamamos nosotros, donde justamente da lugar a que el fiscal reúna los elementos de juicio y las pruebas pertinentes para los efectos de solicitar esta prisión preventiva, y considero yo que el juez tiene que estar convencido en su momento de que las pruebas existentes dan lugar a que se dicte una nueva prisión preventiva. Muy bien, algunas últimas comentarios, señora Moretti, respecto al tema del colegio, ¿no? De decano, el colegio de abogados. Bueno, ahí quiero... Yo he sido elegido decano por los abogados litigantes. Y ellos me piden que resulta que una asamblea de delegados ha elaborado un proyecto de nuevo estatuto, y ellos son los que van a aprobar, o sea, ellos elaboran y ellos resuelven la aprobación del estatuto. Allí el periodo que se inició en mi gestión es de 2 años. Ahora quieren que se incremente a 4 años y una reelección inmediata. O sea que esta junta directiva y los delegados y todos los demás entes autónomos se quedarían hasta el año 2027. Y esto es algo ilegal, inconstitucional. En segundo lugar, tenemos de que esta asamblea de delegados ha aprobado algo que es ilegal, en el sentido de que se disponga de 10 millones de soles para la compra de un inmueble de fondos de la Caja de Previsión Social, que son fondos intangibles. Intangibles significa que nadie lo puede utilizar. Y en tercer lugar tenemos que el policlínico, que nosotros dejamos tomógrafos, ecógrafos, para hacer exámenes de laboratorio y de radiología de última generación, han tercerizado a una vida. Y esto jamás se ha hecho. Y ojalá que no llegue a tercerizar la recreación del Colegio de Abogados en Chosica. Hago esta denuncia a pedido de los abogados que yo camino. Soy abogado de la calle,
y me encuentro con mis colegas y dice, por favor, esto que no debe prosperar. Estaremos atentos. Entonces, muchísimas gracias, Gracias. doctor Doctor, Amoretti, gracias. Mario Gracias. Amoretti Pachas, profesor principal de Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.